Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Hoy 30 de abril ya terminamos este mes y seguimos aprendiendo la palabra de Dios a través del TCD. El día de hoy continuamos aprendiendo la palabra en Primera de Reyes. Hoy toca el capítulo 11 del 26 al 43. El título es Juicio contra la apostasía. Dice: también Jeroboam, hijo de Nabat Efrateo, de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, al edificar Milo, cerró la brecha de la ciudad de David su padre. Jeroboam era un hombre valiente y esforzado, y al ver Salomón que el joven era un hombre activo, le encomendó todo el servicio a cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que al salir Jeroboam de Jerusalén, lo encontró en el camino del profeta Ahías, el silonita. Iba cubierto con una capa nueva, y los dos estaban solos en el campo. Ahías tomó la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dice Jehová, Dios de Israel: voy a arrancar el reino de las manos de Salomón y te daré a ti 10 tribus. Él se quedará con una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido entre todas las tribus de Israel. Por cuanto me ha dejado y adorado a Astoret, diosa de los sidonios, y a Quemús, dios de Moab, y a Moloc, Dios de los hijos de Amón, y no ha andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, ni mis estatutos, ni mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré como rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de manos de su hijo, y te daré a ti las 10 tribus. A su hijo le daré una tribu, para que mi siervo David tenga una lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que desee tu alma, y serás rey de Israel. Si prestas oído a todas las cosas que te mandé, anda en mis caminos y haz lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo mi siervo David, yo estaré contigo y te edificaré una casa firme como le edifiqué a David. Te entregaré a Israel y afligiré a la descendencia de David a causa de esto, pero no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. El resto de los hechos de Salomón, todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no está escrito en el libro de los hechos de Salomón? Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David. En lugar reinó su hijo Roboam. Estamos viendo la palabra, es un texto extenso de este capítulo de Primera de Reyes, pero es una historia que yo no recuerdo haberla leído muchas veces, pero ahora cuando analizo esta palabra, a mí hay muchas cosas que me llaman la atención de esta historia, ¿no? de Salomón y Jeroboam. Vemos cómo en esta parte de la palabra Salomón ya está prácticamente, es una persona ya mayor,
que haya tenido varios años de reinado y que durante estos años él ha adquirido sabiduría, ha adquirido riquezas, pero también ha adquirido muchas esposas, muchas concubinas, muchas mujeres. Esa era la debilidad de Salomón y nosotros lo hemos estado viendo en los capítulos anteriores, como él abrió la puerta para que muchas mujeres puedan estar cerca de él, que él pueda llegar a muchas de ellas. Pero desgraciadamente estas mujeres no eran de su pueblo, sino eran mujeres de pueblos extraños que no amaban a Dios, que no conocían a Dios y que adoraban a otros dioses. Por eso la palabra dice de que Dios había rechazado a Salomón. ¿Por qué? Porque adoraba ya, dice, por cuanto me ha dejado y adorado a Astoret, dios de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón. Eran dioses que adoraban estas mujeres, dioses paganos que hacían que eran ídolos de los pueblos que estaban alrededor de Israel, y que Dios le había ordenado al pueblo de Israel que no adorara ni que mirara a estos dioses, ni se acercara a estos pueblos, porque sabía de que eso no era agradable delante de Dios, que eso no era lo correcto. Cuando Dios levantó a Salomón, Dios lo hizo por amor a David, porque Dios le había prometido a David el reinado del pueblo de Jerusalén. Dios le había dado a David el reinado del pueblo de Dios para siempre, dice. Y esa promesa era una promesa que Dios no la iba a romper. Dios levantó a Salomón y vemos cómo, a pesar de que al inicio de Salomón él dio holocaustos, él oró a Dios de una forma tan especial, y Dios cómo bendijo el reinado de Salomón, le dio promesas, le dijo que su vida iba a ser larga, que iba a tener muchas bendiciones, que iba a tener la sabiduría como nadie lo iba a tener, y mucho de eso se cumplió. Salomón fue el rey más sabio que creo que en toda la historia no se conoce un rey más sabio como él. Los dichos de Salomón, los proverbios, ¿no? de Salomón, y es algo que nosotros reconocemos, ¿no? Y sabemos que él fue un hombre y un rey muy sabio, adquirió la sabiduría de Dios, pero llegó un punto en su vida en que él empezó a olvidar que esto provenía de Dios, y empezó a mirar lo que las mujeres le pedían, las mujeres le mostraban, que eran justamente a estos ídolos que ellas adoraban. Y el corazón de Salomón empezó a alejarse de Dios. Y justamente por este motivo Dios se alejó de Salomón. Dios rechazó, Dios le cerró la puerta y le dijo: ya no puedo seguir bendiciendo tu reinado porque tu corazón se alejó de mí. ¿Y a quién levantó? A Jeroboam. ¿Y quién es Jeroboam? Dice la Biblia que era un efrateo, siervo de Salomón, y que dice que su madre era una mujer viuda. Él no era una persona rica, no era una persona que tenía un linaje especial, no era una persona que tenía un poder sobre algo, no era alguien importante, era un siervo de Salomón. Yo creo que Salomón no consideró tal vez que Dios iba a levantar a un NN para que pueda tomar su lugar, y es más, ni siquiera tomar su lugar. Dice la palabra de que el profeta le dijo a este joven Jeroboam que iba a darle 10 pueblos del reino que tenía Salomón. De los 12 dice que le iba a dar 10, y que a Salomón le iba a dar solamente uno, que era Judá. Pero de ese pueblo tan pequeño vino el Mesías de Judá. Era el pueblo más pequeño del reino del reino total, ¿no?, que tenía Salomón. Pero Dios cumplió la promesa que le hizo a David.
Dios lo hizo por amor a David, porque la promesa que le dio a él es que su reinado iba a durar para siempre, porque sabía de que por el linaje de David iba a nacer el Mesías. Y Dios levantó a Salomón porque fue hijo de David. Y tanto a Salomón como a Jeroboam como al mismo David, en su momento se les presentó y les dijo que eligieran cómo reinar, al igual que todos los demás reyes. ¿Qué hizo David? Hasta el final adoró a Dios. Claro, fue un hombre que se equivocó, que se equivocó muchas veces, que cayó muchas veces y que las consecuencias de sus errores fueron muchas en su familia, es cierto, pero su corazón nunca se apartó de Dios hasta el final, hasta los últimos días de su vida, cuando uno de sus hijos quería levantarse y quería tomar el reinado, cuando Dios le había dado a su hijo Salomón el reinado. Él reconoció lo que Dios, la voluntad de Dios, y él hasta el final cumplió en obedecer a Dios. Pero Salomón no lo hizo. Salomón desvió su corazón, a pesar de que inició con un corazón tan entregado a él, terminó tan alejado de él. Y es algo que nosotros tenemos que estar muy alertas, porque nosotros podemos ser personas muy creyentes, buscar mucho de Dios ahora, ser unas personas muy consagradas, servir a Dios con todo nuestro corazón, estar con una fe ferviente, completa, entregada. Pero si nosotros no mantenemos nuestro corazón alerta y siempre atentos a saber qué es lo que le agrada a Dios, a ser obedientes a su palabra, nuestro corazón se puede desviar y en un momento podemos llegar a ser prácticamente lejanos, ajenos a la palabra de Dios, con un corazón endurecido, frío al Espíritu Santo. Y eso es algo que le pasó a Salomón, al hombre más sabio de toda la tierra le pasó. ¿Cuánto más nos puede pasar a nosotros? Es algo que debemos estar siempre alertas. Pero nosotros ahora vemos que debido a la desobediencia de Salomón no se cumplió parte de la promesa que Dios le hizo a él. Dios tiene promesas para nosotros, Él quiere bendecirnos, Él quiere cumplir tantas cosas en nuestra vida, pero depende de nosotros, de cómo actuamos, de cuánto obedecemos su palabra, sus mandamientos, sus preceptos, cómo caminamos, hacia dónde nos dirigimos, cómo tomamos nuestras decisiones, en base a qué, en base a los principios de la palabra de Dios o en base a nuestras emociones. Salomón era un hombre sabio, pero en un punto de su vida no tomó decisiones en base a la sabiduría que él adquirió, sino a sus emociones, a su corazón. Y eso fue lo que desvió este corazón de Dios, que tan lleno estaba de él, se alejó completamente de él. Y nosotros debemos estar atentos. Y esta desobediencia causó una oportunidad para un hombre que era completamente desconocido, Jeroboam. Dios lo levantó, era hijo de una mujer viuda, era un siervo de Salomón, de los muchos que habían, uno más. Pero que decía que era un hombre esforzado, que era un hombre valiente. Y Dios lo miró. Dios lo escogió. ¿Para qué? Para que dirigiera 10 tribus de las 12. Pero ¿qué pasó con Jeroboam? Dice la Biblia de que Salomón se fue contra él para matarlo y que él se fue a Egipto. Yo me pregunto, ¿en qué momento Dios le dijo a Jeroboam que vaya a Egipto? ¿En qué momento de la palabra dice y Dios le dijo a Jeroboam que vaya a Egipto? No lo dice. Él simplemente decidió. Pero ¿qué le dijo Dios a Jeroboam? Que si él hacía conforme sus estatutos y sus mandamientos como lo hizo David, estará con él. Cuando Saúl se levantó contra David, Saúl no actuó de acuerdo a sus emociones. Saúl actuó de acuerdo a la voluntad de Dios. Quien lo dirigía era Dios. Quien dirigía sus pasos de David era Dios. Y en este punto de la historia se estaba repitiendo lo mismo, pero con Salomón.
Salomón se estaba levantando contra la persona que Dios había elegido. Estamos viendo una historia repetida de un líder desobediente que cayó y que Dios levanta a otro. Y él se fue contra Jeroboam. Pero Jeroboam, a diferencia de David, no buscó a Dios, no buscó la dirección de Dios, simplemente actuó como él quiso, actuó de acuerdo a su corazón. Y después vamos a ver qué pasa con él. Pero vemos de que no comienza de una forma correcta. Vemos cómo las promesas de Dios no solamente son para nosotros, sino son para nuestra descendencia. Muchas veces mi esposo ha compartido que él anhela servir a Dios hasta los últimos días de su vida para que Dios recuerde su servicio y que pueda bendecir a nuestros hijos por nuestro servicio también. Sabemos que ellos se van a equivocar, que ellos van a tomar decisiones tal vez equivocadas, ellos van a ser adolescentes, de repente van a hacer cosas que no son correctas. Pero mientras el corazón de ellos esté ligado a Dios, mientras ellos tengan mientras ellos conozcan a Dios, tengan ese encuentro personal y que puedan tener ese amor genuino por Dios, Dios va a estar con ellos. Y si en algún momento ellos caen, que recuerden, que Dios recuerde que nosotros lo servimos. Y eso debe ser el anhelo de cada uno de nosotros como padres. Tener tomar esa decisión de servir a Dios con un corazón entregado, de servir a Dios con convicción y seguridad. ¿Para qué? Para que nuestros hijos reciban la bendición que Dios nos dio a nosotros. Dios bendice generaciones, no bendice a personas específicas, bendice a generaciones, los hijos de los hijos de los hijos. David no fue, de repente no fue un escogido súper especial y solamente a él lo amó, no. Dios amó a David como nos ama a nosotros. Pero ¿cuál es la diferencia muchas veces? Que David buscó a Dios hasta lo último de sus días. ¿Cuál va a ser nuestra actitud frente en nuestra vida? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a actuar en nuestra vida frente a nuestros hijos? Que nuestro corazón se alinee a la palabra de Dios y que la bendición que nosotros recibimos lo reciban ellos. Yo estoy segura de que Dios quiere bendecir nuestras generaciones, quiere bendecir nuestros hijos y nuestros nietos, pero depende de nosotros si decidimos ser como David, que a pesar de nuestros errores, de nuestras caídas, de nuestros defectos, los seguimos buscando, o somos como Salomón, que decidió voltear su mirada a otros dioses y alejarse de ese Dios tan fiel que nos dio todo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra que hemos escuchado el día de hoy, Señor. Gracias por tu fidelidad, porque tú nos has amado, porque tú tienes promesas para nosotros, Señor. Bendice, Señor, nuestra vida, nuestras generaciones, nuestro camino, Señor. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.